Hola, ¿qué tal? Justamente aquí dándole seguimiento a lo que les había dicho en clase, con unos videos rápidos en los cuales profundizamos un poquito más los temas de cada módulo, lo que no alcanzamos a ver rápido en clase, profundizar un poquito más para ayudarles en sus pruebas, en sus cuestionarios. Entonces vámonos rapidísimo. Salen, vamos tema por tema un poquito rápido, justamente con la idea de apoyar. ¿Qué pasa? Hablemos de entrada cuál es el problema del conocimiento científico, es decir, qué es lo que tratamos de generar a través del método científico, cuál es nuestro problema o objeto de estudio. Son varios los elementos que vamos a tomar en cuenta. Vamos a tomar en cuenta, sí, los aspectos subjetivos del conocimiento, es decir, el sujeto que está generando el conocimiento, cómo lo genera, qué está haciendo. ¿Sale? La persona que está tratando de entender el mundo influye por su misma subjetividad. Entonces, los aspectos subjetivos. En sí, los elementos objetivos, lo que yo estoy estudiando, independientemente de quién se acerca a entender todo esto. ¿Sale? El objetivo como tal debería de ser el mismo independientemente de quién se acerca. El objeto es otra parte del conocimiento científico. En un momento dado, producimos en este acercamiento, en esta investigación, un conocimiento como tal. Es el producto de todo el método científico. Y finalmente, el hecho de tratar de entender el mundo a través de el método científico nos habla de un constructo social. Imposible una actividad humana divorciarla de lo social. Las condiciones sociales van a influir en cómo tratamos de entender cada tema en cada momento. Ahora, ¿qué pasa? Hablemos de una de las formas de método científico y uno de los métodos, el experimento. El experimento, por definición, se caracteriza ¿por qué? Porque nosotros vamos a echar a andar, vamos a detonar el fenómeno que se estudia, vamos a controlar las condiciones para que se realice eso que yo quiero investigar. Voy a hacer un experimento. Y en este experimento yo voy a tratar de manipular las variables de una u otra manera para ver qué, para ver cómo manipular esa variable produce un efecto en otras de las variables que estamos revisando. Voy a controlar todo lo posible la situación experimental. ¿Para qué? Para que otras variables extrañas no influyan en nuestro resultado. ¿Y qué pasa? Voy a comparar justamente qué sucede bajo condiciones en las cuales yo no manipulé las variables, le llamamos grupo control. ¿Qué pasa con esas condiciones donde yo no hice ninguna influencia específica versus las condiciones donde yo alteré las variables o busqué que ya generaran una alteración de una u otra manera? Y voy a poder comparar qué sucede en un momento dado. Otro de los métodos muy comunes, encuesta, ¿no? Que es pan nuestro de cada día, sobre todo en mercadotecnia. ¿Qué sucede? Por definición, una encuesta es una investigación cuantitativa, donde al contrario del experimento no vamos a manipular las variables, no vamos a ver qué pasa antes y después de una encuesta, simplemente quiero revisar qué está sucediendo, cuál es la opinión, la impresión, la información. Encuesta implica que los participantes, tal y como están con sus circunstancias, sin manipulación alguna, responden a mis preguntas. Ahora, el artículo que está en el módulo 1 nos habla de un modelo de intervención. ¿Cómo divide esto? ¿En qué fases y en qué orden? Bueno, para poder trabajar con un problema social, primero tenemos que analizar este problema, qué es lo que está sucediendo como tal. Una vez analizado, hacemos una ejecución en el sentido de que entramos en toda la parte en la cual ya estamos realizando las cosas. Y en esta realización, una vez que analicé el problema, voy a diseñar y voy a planear qué estrategia voy a utilizar para acercarme y tratar de intervenir con ese problema. Ya que tengo mi estrategia planeada y diseñada, la pongo en juego, hago una implementación y como todo en esta vida no basta con hacerlo. Después hay que revisar qué también nos fue en el proceso. Vamos a hacer una evaluación del proceso como quinto y último paso. Ahora, a partir de aquí me voy a ir rápido con toda una serie de conceptos que hemos trabajado en clase, que están en los artículos, pero quiero que estemos todos en la misma página. Entonces vamos a revisarlos rápidamente. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahora, ¿qué pasa? Las encuestas descriptivas se caracterizan ¿por qué? Se caracterizan porque tratan de entender cuáles son las condiciones actuales de una situación, de un asunto, describir únicamente lo que tenemos. Mientras que una encuesta analítica no solo describirlo, sino que además vamos a vincular los resultados con una serie de hipótesis, investigativas que nos estén diciendo si nuestros datos confirman o no esas hipótesis. No es lo mismo simplemente una descripción de las situaciones
versus yo tengo hipótesis y utilizo distintas estrategias para confirmar si mis hipótesis se han cumplido o no. Luego, ¿qué sucede? Hablando de muestreo, ¿sale? El muestreo intencional es otro término para hablar de el muestreo eh, de conveniencia. ¿No? Hablábamos que el muestreo de conveniencia, que es un tipo de muestreo no probabilístico, es cuando simple y llanamente yo planteo específicamente de dónde voy a tomar a las personas con las cuales voy a trabajar. ¿Va? Ya sea que me es fácil tener un acceso o cumple unas características. No hago ningún tipo de sorteo, no hago ningún tipo de muestra en relación a una población, simplemente con que cubran ciertas características ya son parte de mi muestra. Mientras que en la cuota vamos a pensar en variables sociodemográficas que me permitan más o menos reproducir lo que yo supongo que maneja la población general. Es decir, quiero que se divida de acuerdo a porcentajes específicos. Si resulta que tal porcentaje de mi población tiene prácticas religiosas, otro porcentaje se describe religioso pero no practica como tal esas costumbres y otro considera que la religión no es parte de su vida, tengo ahí tres porcentajes. Bueno, ¿qué voy a hacer? Voy a buscar X cantidad de personas hasta que representen tal porcentaje de la muestra que yo quiero tener. Si mi muestra resulta que quiero tener 200 personas y sé que en la población son 80% de los que creen en algo pero no practican, busco que el 80% de esas personas que voy a tener en mi muestra tengan esa característica y a partir de entonces busco los de las otras variables, las otras características. Ahora, las entrevistas pueden describirse de muchas maneras. Algunos autores utilizan el término entrevista de profundidad cuando en estas entrevistas le llaman de profundidad, algunos le llaman entrevista focalizada, donde hay un tema en particular que yo estoy cubriendo, ¿sale? Y ese tema en particular es el que me va a ayudar a profundizar qué está pasando. Ya sea que lo busco desde antes de la entrevista o una vez detectado nos vamos ahí y no nos alejamos. Las entrevistas informales se dan en una interacción cotidiana común y corriente, ¿no? Tan sencillo, yo me pongo a platicar, a grabar cómo le va a mi cliente, cómo le va a mi proveedor, cómo le va a mi colaborador. Oye, estoy grabando porque luego me va a servir para entender cómo es tu vivencia, pero vamos manejándolo y no hay ningún tipo de estructura previa, es muy informal. Ni siquiera hay un objetivo muy estructurado. En cambio, las semiestructuradas, aunque no es un cuestionario de pregunta y respuesta, hay una serie de temas o preguntas generales que tú ya tienes preparadas en una guía, ¿sale? Si por ejemplo yo fuera a entrevistar a las personas que ganan el Oscar, a lo mejor independientemente de quién gana y por qué, voy a preguntarle, oye, ¿qué representa esto para ti? ¿Cuánto creías que ibas a ganar o no? ¿Hubo alguien que te hubiera gustado agradecerle y no le agradeciste por la cuestión del tiempo? ¿Crees que esto va a cambiar tu carrera o no? Y esas son cuatro ideas o preguntas o temas generales que puedo hacer independientemente de a quién le pregunto. Entonces, en lo semiestructurado sé que quiero cubrir esos temas, pero no necesariamente lo pregunto literal como tal, sino que son temas que quiero cubrir. Ahora, trabajar historia de vida es algo que se usa mucho más en antropología, en sociología, en psicología social, donde queremos reconstruir cómo ha sido la vida de una persona a través de una serie de entrevistas. ¿Va? Entonces, esos campos utilizan mucho más este tipo de modalidad. Ahora, ¿qué pasa? Los estudios de caso, como vimos en clase, tomo un evento, por así decirlo, o una persona o un caso puede ser una empresa, puede ser un fenómeno específico, y voy a entrarle a profundidad a todo lo que constituye ese caso, ¿sale? Entonces, es entender muy, muy a fondo qué está pasando ahí versus reunir grandes cantidades de información. Las encuestas, ¿qué sucede? Parte del asunto es que no necesariamente es el mejor de los conceptos o la mejor de las estrategias para manejar información que es sensible para la persona o que de una u otra manera no se maneja todos los días. ¿Por qué? Porque uno es medio pasivo el rollo, ¿no? La persona se siente examinada, se siente objeto de estudio y por ejemplo, si tú me haces una encuesta sobre mis experiencias con uso de sustancias ilegales, mi sexualidad, mis cuestiones de eh, eh, problemas importantes que haya tenido de salud, a lo mejor no me es tan sencillo responderlo honesta y directamente en una encuesta.
versus una entrevista o algo que tenga más rapport. Entonces es una limitante de las encuestas. Ahora, ¿qué pasa? Una forma de investigación que puede ser cuantitativa y hasta cierto punto cualitativa es el análisis de contenido, ¿va? De contenido textual, documental, donde retomamos ya sea el texto que alguien escribió, un discurso, una obra artística, y nos vamos muy a profundidad para tratar de entender por qué usa las palabras que usa, en qué contexto, qué tanto repite o no una frase, un concepto. Eh, Cuando solíamos ver el informe presidencial cada año, se podía hacer un análisis completo de qué términos se usaban más y cuáles menos, en qué formas, y eso nos daba una idea de cuáles eran las prioridades de los mandatarios. Ahora, otro tipo de investigación es la observación etnográfica, en la cual queremos entender un grupo social, cómo se ha constituido, cómo se ha manejado. Podemos hablar de una tribu en algún lugar del mundo, podemos hablar de un grupo urbano particular, podemos hablar de un grupo específico de estudiantes que se han constituido como un grupo político activo dentro de una universidad, ahorita que fue el 8 de marzo, por ejemplo, entender cómo generan un grupo de sororidad, las chicas universitarias forman su propia forma de vinculación, entonces te acercas y tratas de entender toda su dinámica y puedes formar parte o no hasta eso, de una manera abierta o subrepticia, que nos ayuda mucho a entender todo este rollo. Tenlo por seguro que alguna chica en la UNAM que estudia antropología, pues obviamente ve con los ojos de su carrera el acercarse a entender qué onda con estas nuevas sororidades, estas nuevas formas de ver un feminismo realista adaptado a la situación que vive en su mexicanidad. ¿Sale? Ahora, las escalas de medición súper rapidísimo. Nominal, ordinal, intervalo, razón. Acuérdate, las nominales lo importante es que tenemos una categoría nada más. Hombres, mujeres, soltero, casado, diestro, zurdo. En las ordinales, además ya puedo ordenar, ojo, por magnitud. El orden alfabético no cuenta como ordinal. ¿Por qué? Porque es un orden arbitrario, consensado culturalmente. ¿Qué es por magnitud? Que la característica va aumentando de una u otra manera. Chico, mediano, grande, de tu amigo que te cae mejor y luego el que menos y luego el que menos hasta el que menos te cae bien, etcétera, etcétera. A lo mejor no hay cifras, pero sí hay una magnitud que puedes manejar. Sale una persona joven, adulta, anciana, no estamos hablando de un año particular o una edad particular, pero podemos ordenarlo por magnitud de edad. En las de intervalo ya tengo distancia equivalente de una u otra manera, que sí se maneja arbitrariamente, pero esa distancia ya se puede cuantificar, ya podemos cuantificar y por lo general podemos hablar de que sí se aceptan números negativos, ¿va? El cero únicamente es algo arbitrario. Por ejemplo, los grados centígrados, menos 10, menos 12, menos 15 grados centígrados es válido. Mientras que en las escalas de razón no hay números negativos. Nada hay que en este mundo sea tan ligero que pese menos 2 kilogramos. ¿Sale? Muchas escalas son de razón. Ahora, nuestros experimentos pueden clasificarse de acuerdo a muchos criterios. ¿Va? ¿Qué términos voy a usar? Bueno, pues de acuerdo al número de variables que estamos manejando. Muchos experimentos únicamente son bivariados o bivariables, es decir, una variable independiente o una dependiente. Le muevo aquí, ¿qué pasa acá? Pero otros son multivariables. Por ejemplo, para ver tus tiempos de reacción en un videojuego, yo podría meter distintas variables. Uno, que tanto eres una persona que acostumbra a no hacer videojuegos. Es una variable. Dos, si te estoy dando café normal o te estoy dando descafeinado y eso influye en tus reflejos. Tres, si tienes experiencia o no usando este tipo de plataforma o interfase. Son tres variables distintas que las tres van a influir en mi variable dependiente que es tu tiempo de reacción en ese videojuego. Sale multivariada o multivariable versus bivariada o bivariable. Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué tanto estoy manipulando mis variables? Por definición, casi todos los experimentos son de interferencia, porque estás manipulando la variable tú como investigador. Tú eres quien le da o no el café versus el placebo. Tú eres quien le da o no el taller. Tú eres o no quien priva de sueño a las personas. Versus lo que llaman ocurrencia libre y que de ahí se surgen lo que llamamos los pseudoexperimentos, donde no manipulas nada, simplemente dejas que la situación real sea la que maneje las cosas. Por ejemplo, el hecho de haber sido asaltado o haber vivido un crimen que tanto te afecta en tus niveles de ansiedad.
Es algo que pasó espontáneamente. Tú no vas a saltar a la gente como parte de un experimento. Por eso decimos que es de ocurrencia libre. ¿Sale? ¿Qué pasa? A veces, cuando mido mis variables, tengo que hacer una división en cuanto a la relación de tiempo. Puedo ir manipulando mis distintas variables una por una. A eso se le llama sucesivo. Primero una, luego otra. O voy a hacer los cambios de manera simultánea. Y en mis experimentos tengo que definir si todo está controlado o no. Oye, Adrián, pero por definición un experimento real tendría que ser un experimento donde se controlan las variables. Estoy de acuerdo contigo, pero ¿qué pasa? Dentro de lo que son las ciencias sociales, eh, mucho se habla de experimentos sociales, donde no puedes controlar muchas variables. Si, por ejemplo, tú te pones a regalarle dinero a la gente en la calle, y quieres ver qué reacciones tienen, si lo aceptan contentos, si lo cuestionan, si lo rechazan, si te dicen pues, qué te pasa, etcétera, etcétera. Si te dicen algo quieres a cambio, te preguntan si es falso, quieres ver qué pasa, pero hay muchas variables que no puedes controlar cuando es la gente que va pasando en la calle. Eh, con todo, como estás haciendo algo, digámoslo así, estás algo que no es cotidiano, no es espontáneo, entonces manipulando cosas, decimos que sí es un experimento desde el punto de vista de algunos autores en lo social. Ahora, hay una clasificación que utilizan Campbell y Stanley para los experimentos. Entonces, en esta clasificación, ellos tienen que ver un poquito con algo de lo que vimos en clase, ¿no? Donde, de acuerdo a qué tipo de manipulación o no, hablan de distintas divisiones. Los diseños preexperimentales, ¿qué sucede? Hay cosas que nos faltan para un experimento verdadero. ¿Qué es un experimento verdadero? Un experimento en el cual tengo una medición antes y una medición después, pretest y posttest. Puedo comparar antes y después. O puedo comparar, y además de todo tengo un grupo control. ¿Sale? Tengo mi grupo experimental antes y después, tengo mi grupo control antes y después. El diseño de 4 grupos de Solomon o el grupo control que ya tiene post-test como tal. ¿Sale? No tengo una medición previa, pero sí tengo la posterior tanto para el control como para el grupo donde hago manipulación experimental. Todo eso me habla de un diseño experimental verdadero. Pero cuando me faltan algunos de estos elementos, decimos que es un preexperimento. ¿Por qué? Porque no se puede usar toda la información, pero sí puedo usarlo para ir afinando lo que eventualmente va a ser un experimento verdadero. Los diseños factoriales me habla de distintas variables, dos variables en distintos niveles. Hablan aquí de 2 por 2 como un ejemplo, pero estrictamente hablando, cada vez que yo tengo múltiples variables independientes y distintos niveles de esas variables independientes, ya hablamos de un diseño factorial. ¿Sale? Y los diseños cuasi experimentales tienen que ver con esta parte en la cual yo no estoy manipulando mi variable, simplemente estoy viendo cómo va cambiando con el paso del tiempo, encuentro personas que ya hayan vivido cierta condición, etc. Hablamos de cuasi experimentos. Todo esto bajo Campbell y Stanley. Ahora, ¿qué pasa? Eh, Otras formas de clasificar los diseños de investigación es dependiendo qué estrategia de comparación utilizo. Voy a hacer un diseño intergrupo o intersujeto, es decir, cuando es intersujeto o intergrupo, comparo distintos grupos o distintas personas, versus los diseños intrasujetos, donde voy a comparar a una persona consigo misma. Por ejemplo, ¿qué tanto me afecta el consumo de alcohol a mi tiempo de reacción en un simulador de manejo de un automóvil? Pues va a ser distinto para cada persona. ¿Por qué? Porque somos personas con distintos niveles de habilidad para manejar. De por sí hay personas medio pasguatas en reflejos en general. Y aparte, por muchos motivos, el alcohol, la misma cantidad de alcohol le afecta distinto a distintas personas. Entonces, son más útiles diseños intrasujetos. Te comparo tu desempeño normal versus tu desempeño cuando traes 3 tequilas encima. ¿Sale? Los mixtos tanto va a comparar a distintos grupos como la persona en distintos momentos o distintas condiciones. Por eso llaman mixtos. Hace rato hablamos de diseños unifactoriales y diseños multifactoriales como tal. Si son complejos o son simples. ¿Cuántas variables independientes tengo? ¿Qué técnica de control voy a utilizar? ¿Qué voy a usar? Grupos aleatorios. Voy a usar diseños emparejados. ¿Qué es un diseño emparejado? Por ejemplo, cuando quiero ver cómo están en cuanto a fuerza física, y para que sean grupos equivalentes, tengo ya el registro de en gimnasio cuánto levanta cada quien,
hago mi lista desde el que levanta menos hasta el que levanta más, y básicamente los pongo uno y uno, uno y uno, uno y uno, de manera que al final sean diseños equivalentes, grupos equivalentes. ¿Sale? Entonces, todo esto son distintas técnicas que me permiten controlar si efectivamente mi grupo control y mi grupo experimental son equivalentes en cuanto a las variables sociodemográficas o cualquier otra variable que pudiera influir en mi experimento. También puedo decir si son univariantes o multivariados por las variables dependientes. ¿Y qué pasa? Aquí hablan de diseños paramétricos y no paramétricos como una taxonomía en el sentido, todas son taxonomías, esto tiene que ver un poco con el texto que nos dieron. Pero bueno, toda clasificación de taxonomía, el texto que nos dieron específicamente dice que los diseños paramétricos son los diseños que están tratando de responder los datos a cómo se comporta una curva normal de distribución, una campana de Gauss. Eso implica que por cualquier motivo estoy buscando un fenómeno que espontáneamente, en cuanto más cifras tengo, más cerca de una campana de Gauss. Si yo pregunto las edades de 500 personas que estén en el metro, probablemente van a formar una campana de Gauss, la mayoría alrededor de un promedio, algunos muy jovencitos, algunos muy grandes, etcétera. ¿Sale? Pero si yo por cualquier motivo hago algo que no se presta a eso, es un diseño no paramétrico. Si yo hago esa misma pregunta de las edades, pero la hago ¿dónde? La hago afuerita del metro, que está fuera del campo militar, el día que van los chicos de 18 años a recoger su cartilla, pues la inmensa mayoría tienen 18 y 19 años. No voy a hacer una curva de Gauss o una curva normal de distribución y ya no va a la chalma. Va a ser un diseño no paramétrico. ¿Sale? Y eso implica que voy a usar estrategias distintas para medir mis datos y para evaluarlos. ¿Y qué pasa? Hay diseños que manejan covarianza y otros que no manejan covariables. ¿Qué es eso de la covarianza y los covariables? Nos da para toda una clase entera, pero básicamente la idea es qué tanto voy a estar midiendo los factores que generan variaciones en mis datos o simplemente los dejo al aire sabiendo que hay variaciones, sin tratar de explicar por qué hay variaciones. ¿Sale? Con o sin covariables. Puede que te pregunten en los cuestionarios qué onda con el contenido del artículo, que no viene tanto con la investigación, pero bueno, ahí está la información en cuanto a si la moralidad es preconvencional, convencional y posconvencional. Te lo dejo en pantalla porque honestamente no es tema de metodología, pero podría venir la pregunta. Ahora, igual, esto también tiene que ver con el tema del artículo, ¿vale? Y lo importante del artículo es que verás cómo se hace, no su objeto de estudio. Entonces, elementos cognitivos y evolutivos, nuestra materia no es ética, por lo tanto no me voy a clavar en eso, te lo dejo en pantalla para que lo puedas tener a la mano y checarlo si hace falta. Ojo, ojo, ojo. En este diseño decimos que son simples o unifactoriales de acuerdo a cómo estoy estableciendo las relaciones entre mis variables dependientes e independientes. Entonces, podemos hablar de diseños simples o diseños complejos. Si cambian las cantidades que tengo de variables, ya es otra cosa. ¿Sale? Ahora, en cuanto a la cantidad de variables independientes, podemos tener diseños univariados con una sola variable independiente o multivariados con muchas variables independientes. ¿Sale? Ahora hablemos de otro concepto, la validez. Los experimentos decimos que tienen validez interna en, en cuanto a si efectivamente estoy midiendo esa relación entre variable independiente e independiente, es decir, entre causa y efecto. ¿Sale? Porque hay otras cosas que pueden influir en mi cuestión de causa y efecto. ¿Sale? Uno de muchos factores que puede ser es la maduración. ¿Qué implica maduración? Con el paso del tiempo hay cambios que afectan tu desempeño. ¿Sale? ¿Qué sucede si yo mido la habilidad para matemáticas de una serie de chicos de primer grado de primaria y los mido en enero y luego en julio? Puede que tenga mejoría por el efecto que tenga la clase que les da su maestra, ¿sale? Pero puede que también hayan mejorado porque están madurando, se están poniendo más vivos, más inteligentes, más atentos como parte normal de su maduración. ¿Qué es? ¿Sale? ¿Es la clase o es la maduración? Es el paso del tiempo. Si yo veo que tu desempeño va bajando en una prueba
de velocidad de reacción, en una prueba de memoria. Puede que también sea porque estás fatigado porque es la quinta vez que te lo preguntan en el día. Y no es tanto lo que implique o no el método que usaste para aprender o memorizar. O sea, entonces la maduración tiene que ver con procesos internos. ¿Sale? Ahora, hay otro factor que se llama regresión estadística y que nos hace dudar si efectivamente estoy midiendo causa y efecto. ¿Qué es esto de la regresión estadística? Básicamente que a veces tomamos los datos de nuestros sujetos cuando se encuentran en un puntaje extremo de su desempeño. ¿Sale? No sé si te ha pasado. Hay días en que haces algo, que estás haciendo ejercicio, estás preparando algo en la cocina, estás en mi caso dando una clase, ¿no? Y dices por lo que quieras, ah, caray, este día hasta yo solito me impresioné, me fue padrísimo, excelente, como no es así todos los días. Todos en nuestro desempeño podemos tener días especialmente muy buenos y también días especialmente muy malos. ¿Qué sucede cuando por cuestiones del azar a algunos de nuestros sujetos los medimos el día que estaban muy arriba o muy abajo? Si nos quedamos solo con esas mediciones, nos llevamos una impresión falsa de causa y efecto. La regresión estadística habla de que cuando tenemos suficientes datos empezamos a ver cómo este fenómeno ya no se replica. Ahora, ¿qué es esto de la validez externa? Si la validez interna de un experimento me habla de que efectivamente estoy midiendo causa y efecto, variable independiente dependiente, la validez externa implica qué tanto lo que tengo en un experimento con una muestra de personas puede generalizarse a otras personas. Y no solo en educación, en cualquier tipo de experimento que influye en la validez externa, cosas como lo que llamamos interacción, ¿sale? El efecto reactivo, interacción o efecto de entrenamiento o adiestramiento es un efecto en el cual, si por ejemplo yo te doy una prueba de inteligencia, va, el día de hoy, que nunca habías hecho, vas a salir un poquito más bajo que una persona que respondió una prueba similar la semana pasada. Ya te preparamos para este tipo de pruebas. No es que sea más inteligente el otro, sino que el otro ya tuvo un poquito más de experiencia. El mero hecho de medirte puede influir en que salgas mejor en mediciones posteriores, por eso se llama efecto de interacción. Las personas que me responden es representativo de cualquiera que no lo haya respondido o al medirte te adiestré para salir mejor. Otra cosa es el ambiente experimental. ¿Qué sucede si los resultados que tengo son únicamente de las personas que efectivamente una ventaja que tienen es que su líder de equipo es una persona inusualmente carismática y con gran experiencia? Y eso yo nunca lo medí ni lo tomé en cuenta. Entonces, ¿qué va a pasar? Los resultados de mi experimento no se van a generalizar a otras sucursales y otras personas que no cuenten con ese líder. Eso es un efecto del ambiente experimental, por ejemplo. Ahora, dos rápidas limitantes de las encuestas. Problema con las encuestas. No hay forma de que te puedan comprobar las relaciones entre causa y efecto. ¿Va? Esa es una realidad. No hay forma. ¿Sale? Entonces, una sola encuesta no te va a dar causa-efecto porque es autorreporte, la persona puede que no esté consciente de los factores o no puedes controlar muchas cosas. Solamente vas a explorar qué tanto hay una relación o una asociación entre variables. A lo más puedo decir, mira, las personas que dicen que usualmente toman esto en cuenta para su decisión de compra son las personas que más gastan en tal o cual situación. ¿Sale? Pero no tiene la capacidad que tiene un experimento para irte directamente a relación causa y efecto. Ahora, ojo, recordando la investigación cualitativa, una diferencia súper importante es que la investigación cualitativa, ¿qué pasa? En esta investigación cualitativa, la gente, en términos generales, nos interesa cómo es que ellas están viendo el mundo. Me interesa cómo cada individuo está interpretando el mundo. ¿Qué pasa con ese factor humano? ¿Cómo viven las cosas las personas? Y por tanto, todo método usado es un método que surge de la cuestión humanista. Ahora, algunas ventajas o características de la investigación cuantitativa. Sale cuantitativa, cantidad. De entrada,
Hablamos de usar probabilidades, ¿para qué? Para llegar a inducciones. Si yo tengo suficientes cifras representativas de un fenómeno, puedo inferir de manera inductiva una regla sobre las cosas. Eso viene de una corriente epistemológica que se llama positivismo lógico. La lógica y la evidencia me dice que esto es muy probable que se aplique a muchos casos o a todos los casos. Y además lo cuantitativo está muy orientado al resultado de las acciones, no a cómo lo vivió cada quien. En parte, la investigación cualitativa nos da otras ventajas o características. En términos generales es súper útil ante fenómenos exploratorios. Si no conozco mucho de una situación, como cuernos me planteo qué es importante medir y qué no. Entonces, antes de medir voy a conocerla. Lo cualitativo me ayuda mucho a explorar y conocer las situaciones. Es inductiva en el sentido de que lo que pasa con individuos me da pie a tratar de hipotetizar qué pasa con poblaciones o con generalidad. Es descriptiva también, ayuda mucho a qué es lo que simplemente está pasando sin juzgarlo, sin llegar a conclusiones. Pero una desventaja o una característica es que no es generalizable. No necesariamente lo que pasa con una persona voy a pensar que le pasa a todo mundo. Pero ojo, también una ventaja es que mi diseño de investigación es flexible. Es muy común que en la investigación cualitativa yo me planteo una cosa al inicio y conforme voy avanzando tengo otras opciones, otras cosas. ¿Sale? Ahora, además de validez, hay que hablar de confiabilidad. ¿Qué sucede? Cuando hay un instrumento de medición que yo utilice, sea una encuesta, sea una prueba psicológica, sea X asunto, ¿qué voy a hacer? Es más, hasta los instrumentos que usamos para la evaluación de personal que hacemos en administración de recursos humanos. ¿Sale? El instrumento es confiable en la medida que lo que mido es relativamente estable. Yo, Adrián, puedo decir que una prueba de inteligencia o una prueba de habilidad matemática para un cajero o un contador o una prueba que me hable de habilidades para ventas, que sí existen esas pruebas psicológicas, si es un factor que se mantiene más o menos estable con el paso del tiempo, estos tres son factores que no deberían cambiar para una persona de una semana a la otra. ¿Sale? Entonces, entre más confiable es un instrumento, más te arroja mediciones estables. ¿Qué puede afectar? Pues cuando improvisas, cuando el instrumento fue sacado de la manga, ¿va? El clásico, hazle unas preguntas a ver qué tanto sabe o puede o no de esto, y está improvisado. Entonces, eso va a cambiar la confiabilidad. Y también, si las condiciones en las que se aplica el instrumento son muy distintas de aplicación a aplicación, también va a cambiar. La misma prueba de inteligencia no me va a salir igual a una persona si la está respondiendo en condiciones normales o si está respondiéndome en un aula, un salón, una oficina, que hay un calorón, no hay aire acondicionado, entra ruido de la calle, me lo va a estar distrayendo. Las condiciones afectan la confiabilidad. Ahora, regresando al tema original, si hablamos de investigación científica, Hernández, de quien les había dicho en clase que Hernández Sampieri ha escrito cosas padrísimas de investigación. ¿Qué pasa? Hernández Sampieri dice que la investigación científica debe tener lo siguiente, debe ser algo sistemático, ¿sale? Que tenemos una forma de hacerlo, una forma ya preestablecida, confiable, que de una u otra manera haga que todos los que decimos que hacemos investigación de carácter científico, eh, o con una metodología científica, seguimos pasos similares. ¿Sale? Sabemos todos de qué estamos hablando. Buscamos que sea investigación controlada, qué tantas variables puedo tomar en cuenta y cuántas no, qué tanto puedo controlar el efecto de otras situaciones o no. Nos vamos a lo empírico en el sentido de que en un momento dado la investigación, sea cuantitativa o cualitativa, implica esa vivencia. Lo empírico es lo real, lo que se vive. ¿Verdad? Una investigación es un encuentro con una realidad. Y esto está muy rebuscado, pero lo explico rápido. Tiene una crítica de proposiciones hipotéticas sobre las posibles relaciones entre fenómenos naturales, traducido al español. Ante cualquier relación entre fenómenos naturales, ¿sale? Tu tía abuela, tu primo de Tangamandapio, empieza a llover, entierra un cuchillo en el suelo y siempre no llovió, te va a decir, ya ves que funciona. Cuando haces eso, la tierra lo siente y ya no llueve. Bolas cuadradas. Bueno, básicamente eso es una hipótesis. Si yo entierro el cuchillo ya no llueve. Es una propuesta de explicación. Pero toda investigación científica va a tener siempre una propuesta crítica. ¿Qué es una propuesta crítica?
Ok, no me lo compro con que lo digas, vamos a ponerlo a prueba, vamos a ver si funciona o no. Y va a ser igual de crítico con algo que suene muy extraño como lo que acabo de decir, o algo que de inicio sonará extraño, pero resulta que sí funciona. Como en un momento dado alguien dijo, oye, ¿qué crees? Estos hongos que le salieron al pan puede ayudarle a la gente a combatir múltiples enfermedades. Y uno dice, ay, no inventes. ¿Y qué crees? Se descubren los antibióticos y la penicilina. ¿Sale? Entonces, toda propuesta la va a poner, la va a revisar, la va a poner a prueba. Nos vamos con una más. Si yo voy a hacer un experimento, hablamos de tres fases clásicas. Primero tengo que hacer el experimento en sí. Diseño, propongo, realizo. Pero el experimento no me va a servir si no paso a la segunda parte. Ese experimento tiene que arrojarme resultados que yo pueda medir. Hago mi experimento, genero mis mediciones, me quedo con una serie de cifras y finalmente analizo esas cifras que me están diciendo o no. Estoy comprobando hipótesis o no, hay efectos o no en lo que hice, hay diferencias, etcétera, etcétera. ¿Sale? Con esto terminamos esta media hora de estar hablando del módulo 1, a muy bien errados. Si quieres ver un PDF de la presentación, aquí está la dirección. El URL es 401KO 6G. Ahí está la dirección. Por favor. Si ya no está activa es porque ha pasado mucho tiempo desde que yo subí esto. ¿Sale? Pero debería estar activo si lo estás viendo a tiempo para tu clase. Igual puedes bajar una copia. Ahí está el URL también en la descripción en YouTube. Muchas gracias. Seguimos trabajando.